dándote la bienvenida a un video más de ISA Services, tu amigo en los negocios. Quiero por favor que tomes nota durante este video y si tienes alguna duda, al final te voy a dejar nuestros datos. Contáctanos y con mucho gusto podremos apoyarte. Yo soy Alejandra Sosa y voy a ser tu coach en este video, en el cual vamos a hablar acerca de la retención de ISR al trabajador. Antes de comenzar, quiero recordarte cuáles son las áreas más importantes a atender en una empresa. No importa si es pequeña, mediana, grande, no importa tampoco el giro o la actividad a la que se dedica. Todas las empresas tienen áreas principales y que debemos de ponerle mucho enfoque, mucha atención, porque son las que nos van a ayudar a tomar decisiones en pro de un crecimiento. Estas áreas son finanzas, nómina, contabilidad, el área de marketing, el área de ventas y el área de administración y sistematización. Si nosotros queremos llevar a otro nivel a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento, a nuestra organización, debemos de ponerle principal enfoque a estas áreas, las cuales nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy. Seguramente has visto tú cuando te entregan tu recibo de nómina algún concepto que dice ISR, en el cual, bueno, aparece este importe como negativo en la parte de las deducciones y pues te has preguntado qué es el ISR. Bueno, es el impuesto sobre la renta y se aplica directamente a tus ingresos, a toda la cantidad que tú vas a recibir por concepto, en este caso, de nómina. Aunque hay algunas excepciones. Aplica para personas físicas y morales que radican o que residen en nuestro país. Es decir, que las ganancias obtenidas, una parte de estas se van a entregar pues al servicio de administración tributaria, el SAT. Y esto, bueno, se tiene que hacer cada mes. Esta retención no vas a hacerla tú como trabajador, sino que el patrón va a servir como intermediario. Es decir, para el SAT es muy complicado, ni siquiera se cuenta con la infraestructura como para decir yo le voy a retener o yo voy a hacer que los trabajadores, todos los trabajadores que radican en el país, vengan cada mes y paguen sus impuestos. Entonces, como esto se torna algo complicado y algo que ni siquiera los trabajadores entenderían del todo, la administración o las autoridades decidieron utilizar como intermediario al patrón para que éste haga la retención a cada uno de los trabajadores y a su vez cada mes la esté enterando y entregando a Hacienda. Ahora, ¿quiénes deben de pagar este impuesto? Bueno, todas las personas que residan en México, sin importar de dónde provenga la fuente de dinero. Todo aquel que resida en el extranjero, pero cuente con ingresos de establecimientos ubicados en México y todos los que residan en otro país, pero sus ingresos provengan del nuestro. Es decir, que por haber generado ingresos dentro de México, ya debemos de pagar un impuesto o por vivir dentro del país. ¿A qué ingresos le debemos de aplicar el impuesto sobre la renta? A todos los que se deriven de una profesión, a todos los que se deriven de salarios, de honorarios, de actividades deportivas o artísticas, arrendamientos, intereses obtenidos. Si obtuve un premio, por ejemplo, me gané la lotería, antes de entregarme este premio, me van a retener un impuesto. Yo tengo que pagar ese impuesto por dicho préstamo. Y también por aguinaldo, o sea, prácticamente por todo me van a estar reteniendo este impuesto o yo voy a tener que pagar este impuesto. En el caso, por ejemplo, de las prestaciones que son superiores a las de la ley, por ejemplo, en el caso de vales de despensa, todos estos conceptos van a tener diferentes condiciones y en este caso, vales de despensa van a estar exentos hasta por un 40% del valor del salario mínimo, que ya hemos platicado que no es salario mínimo, sino son veces UMA. ¿Ok? Cuando yo calculo el 40% del valor de la UMA, ese va a ser el tope que yo voy a tener exento para no pagar impuestos por concepto de vales de despensa. Si yo llegara a ganar más de vales de despensa, es decir, un 50, un 60% el valor de la UMA, esta diferencia del 10-20% va a formar parte de mi base gravable. ¿Qué quiere decir? Que sí me van a tener que calcular un impuesto
por ese 10 o 20%, ¿ok? ¿Y cuánto es lo que me van a tener que descontar? Bueno, esto lo vamos a ver en unas tablas. Estas tablas pues nos las proporcionan las mismas autoridades y va desde el 1.9% hasta el 35%. ¿De qué va a depender? Del importe que se te vaya a pagar. Entre más se te pague, más impuestos te tocará retener. Entre menos se te pague, pudieras ser acreedor a que se te otorgue un subsidio. ¿Qué es este subsidio? Es una aportación que las mismas autoridades deciden darte porque consideran que no es suficiente lo que tú ganas. Entonces ellos te ayudan con un pequeño ingreso más para que tú puedas apoyarte. ¿Ok? Y de esta manera, pues bueno, poder cubrir con mínimo tu canasta básica. Pero esto dependerá del cálculo que se te haga a través de estas tablas, en donde vamos a poder determinar si realmente tú debes de pagar un impuesto o por el contrario vas a ser acreedor a un subsidio. Pero prácticamente, ahorita vamos a ver cómo es que debemos de hacer este cálculo. Prácticamente todos tenemos que pagar un impuesto, solo que a algunos se nos beneficia con un subsidio, porque pues ya nos pagan poco, nos quitan impuestos, pues dicen, bueno, yo te ayudo con un poquito más para que no te veas tan afectado, ¿ok? Entonces, ahora me gustaría que viéramos un ejercicio en nuestro papel de trabajo para que veas cómo es que se tiene que calcular el impuesto sobre la renta y puedas tú determinar si eres trabajador, si te lo han estado calculando de manera correcta, si formas parte del área de recursos humanos o eres quien paga la nómina, pues te des cuenta si realmente estás haciendo el cálculo de manera correcta. Listo, ya en nuestro papel de trabajo debemos de ser conscientes de que existen diferentes tablas. Van a existir las tablas semanales, las tablas docenales, quincenales y las tablas mensuales. Estas tablas las vamos a encontrar en el portal del SAT y pues prácticamente no cambian, cada año son las mismas. Únicamente cambiaron el año pasado porque del 2017 al 2021 nuestro nivel de inflación rebasó el 10%. Cada que ocurra esto significa que nuestras tablas van a cambiar en beneficio del trabajador. Ahora se les retiene menos de impuestos, ¿ok? Para el 2022 las tablas siguen siendo las mismas que se ocuparon en el 2021. Únicamente si tú las buscas pues en internet te van a actualizar aquí y te van a poner tablas 2022, pero prácticamente son las mismas tablas, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a determinar el salario de nuestro trabajador. Ahora, aquí es muy importante considerar si nuestro trabajador tiene prestaciones adicionales, por ejemplo, horas extra, por ejemplo, premios de asistencia, premio de puntualidad, si le estás pagando prima dominical, si le estás pagando, si le vas a pagar aguinaldo, si le vas a pagar vacaciones, prima vacacional. Debes de considerar todo esto porque cada uno de estos conceptos van a formar parte o no de nuestra base gravable. Vamos a tener que estudiar cada concepto para saber cuál es el tope, cuál es el tope que va a estar exento y cuál es la diferencia que va a gravar, bajo qué condiciones graban y bajo qué condiciones estarían exentas. Entonces es muy importante que conozcas los conceptos que le vas a pagar a tu trabajador y determines si realmente están exentos o no de pagar impuestos, ¿ok? Aquí te pongo una tablita muy rápida en el que ponemos sueldos, vacaciones, prima vacacional, horas extra, prima dominical, qué pasa con los días de descanso trabajados, premio de puntualidad, premio de asistencia, PTU, y determinamos los que graban y los que no graban y los que graban de manera parcial, ¿ok? Esta tabla como tal la vemos en nuestro diplomado de nómina y recursos humanos aquí en ISA Services. A nosotros lo que nos interesa en este momento pues es determinar el impuesto sobre la renta. Entonces vamos a suponer que únicamente le vamos a pagar salario a nuestro trabajador y se lo pagamos de manera semanal. Vamos a calcular nuestro salario. Recordemos que el salario va a gravar al 100%. Nuestro salario no está exento. Nuestro salario sí grava y grava en su totalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo gano de manera semanal
vamos a suponer 2.500 pesos. Yo gano de manera semanal 2.500 pesos. Los 2.500 pesos van a formar parte al 100% del cálculo de nuestro impuesto. Si tuviéramos ingresos exentos, además del salario, es decir, a mí me van a pagar 3.000 pesos, pero tengo exentos 500 pesos por vales de despensa o por cualquier otro concepto que esté exento, por ejemplo, prima dominical, que tenemos exento hasta el valor de una UMA, etcétera. Entonces a mí me van a pagar 3.000 pesos, pero el cálculo del impuesto va a ser únicamente por 2.500. Por eso es tan importante conocer los topes en cada uno de los conceptos. En este caso vamos a suponer que es un salario de 2.500, el cual grava al 100%. Ahora lo que tenemos que hacer es ir a nuestras tablas. Como es un pago semanal, pues las tablas a las que vamos a acudir son semanales. Y vamos a buscar nuestro límite inferior. De este lado están las operaciones que debemos realizar y los conceptos que vamos a buscar en nuestras tablas. El límite inferior. El límite inferior de 2.500 pesos. Vamos a buscar en nuestra tabla, aquí se encuentra límite inferior, límite superior. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Entre qué rango y qué rango se encuentran mis 2.500 pesos? Los 2.500 pesos prácticamente van a tener que estar aquí en medio, ¿ok? Entonces voy a buscar aquí se encuentran, vamos a ponerlo de otro color, aquí se encuentran mis 2.500 pesos. Aquí en medio de 2.213 y 2.573 van a estar mis 2.500. ¿Ok? Entonces el límite inferior está siendo 2.213.90. Ahora me dice, esa cantidad al salario le vas a restar tu límite inferior y te va a dar un excedente. Entonces yo voy a restar 2.500 menos 2.213.90 y me da un excedente de 286.10, los cuales me dice multiplícalos por tu tasa marginal. La tasa marginal la vamos a encontrar en la columna número 4. ¿Okay? La columna número 4 me dice que es el 16%. Esto está representado en porcentaje. Entonces yo voy a poner una tasa marginal del 16%. Y me dice multiplícalo, ¿ok? Lo multiplico y me da un total de 45.78. Ahora me dice, a esa cantidad por favor súmale una cuota fija. La cuota fija la encontramos en nuestra columna número 3 de nuestras tablas. Prácticamente toda nuestra información la vamos a sacar de nuestras tablas. Ellas nos van a ayudar a determinar si realmente debemos o no de pagar un impuesto. Y me dice, vas a sumar tu impuesto marginal más tu cuota fija. 223.58. Hasta este momento, estos 253.58 es lo que yo voy a tener que pagar de impuesto. Este es el impuesto que a mí me tendrían que retener. Entonces, ya no me van a depositar a mí los 2.500 que yo gano. Me tendrían que depositar 2.500 menos el impuesto. Me tendrían que depositar un total de 2.276.42, pero estos 223 no se los va a quedar el patrón. No es que te esté estafando el patrón, ni mucho menos. Estos 223 el patrón, al final, en su siguiente declaración provisional, los va a tener que declarar, va a tener que decir, mira, yo le retuve a Juanito, Pedrito y a toda mi plantilla de trabajadores este impuesto. En este caso, 223 que le retuve a uno, ¿no? Tengo un trabajador y le retuve 223, toma, aquí están. Y este impuesto lo tendrá que entregar el patrón a la autoridad. No podrá acreditárselo por ningún motivo y aquí hay que tener mucho cuidado porque creemos que, bueno, pues me lo gasto, lo acredito y listo, ¿no? No, esto no se puede porque este dinero no es tuyo como patrón. Este dinero le pertenece al trabajador. Tú lo único que estás haciendo es ser un intermediario. No es tuyo en ningún momento. Es de tu trabajador y después es de la autoridad. Nada más, ¿ok? Entonces, por eso es que no hay manera de acreditarlo. Ahora, vamos a ver.
Nos dice que también le tenemos que restar el subsidio causado. Recordemos que platicamos acerca de un subsidio. Este subsidio es una aportación que te hacen las autoridades porque dicen, no, tú ganas muy poquito, yo te voy a apoyar con una cantidad adicional. Pero para que yo te pueda dar esa cantidad, tú no debes de ganar a la semana más de 1,699,89. Si tú llegaras a generar más, entonces ya no eres acreedor. Si ganas menos, vamos a buscar en qué rango te encuentras y vamos a determinar el subsidio que te corresponde. Es decir, si tú estuvieras en un rango de 1,023 a 1,086, a ti te tocaría de subsidio 81,55. En este caso, nosotros tenemos una nómina de 2,500, por lo cual estamos arriba del mínimo permitido para obtener subsidio. Nosotros tenemos más de 1,699, por lo cual no vamos a ser acreedores a un subsidio por empleo, ¿ok? Lo que nos dice que sí nos van a tener que retener nuestra cantidad de 223,58. Entonces, cuando aparezca en tu nómina, sueldo de tal fecha a tal fecha, de semana del 28 de febrero al 5, 6, 7 de marzo, a ti te va a aparecer 2,500 y por el otro lado, en las deducciones te va a aparecer ISR retenido por 223 y la diferencia te la van a tener que entregar. Ahora, esto no es lo único que te tienen que descontar a ti como trabajador. Recuerda que al estar dado de alta en el IMSS, pues también te tienen que estar descontando cada semana o cada quincena tu parte proporcional de tu pago de tu cuota obrero patronal, ¿ok? Entonces, a esta cantidad todavía habría que restarle eso. También habría que restarle si tuviste faltas, si tuviste descuentos, si tuviste pues cómo se comportó tu nómina durante esta semana, durante este periodo, y así poder determinar cuánto es lo que te van a tener que depositar. Pero bueno, de esta manera es como se calcula el impuesto sobre la renta y el impuesto que se le tiene que retener a nuestro trabajador. El siguiente paso sería ahora integrarlo en nuestro CFDI. Espero que te haya servido este video. Si tienes alguna duda de cómo es que se calcula el impuesto sobre la renta, las retenciones que se le tienen que hacer a nuestro trabajador o cómo es que se tiene que declarar esta retención en tu declaración provisional mes con mes, no te preocupes, contáctanos y con mucho gusto nosotros podemos ayudarte. Cualquier duda que tú tengas respecto a temas de nómina, temas fiscales, temas financieros, de crecimiento empresarial, puedes acercarte a ISA Services. Aquí somos especialistas en todas estas áreas fiscales, contables, de nómina y empresariales. Nosotros con muchísimo gusto podemos darte un punto de vista, una opinión y poder apoyarte en lo que necesites. Somos ISA Services, tu amigo en los negocios.